Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. El día de hoy aprenderemos cómo interpretar la Biblia, y al final veremos un ejemplo que te sorprenderá. La Biblia requiere de cuidado y atención para comprender su mensaje correctamente. Aquí te presento algunas reglas generales que te ayudarán a comprender mejor la palabra de Dios. Guía del Espíritu Santo. Humildad y oración. Como primer punto debemos de tener humildad y en oración reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe y nos guíe a entender la palabra de Dios. 1. Contexto. Contexto histórico-cultural. Ten en cuenta la época en la que se escribió el texto, las costumbres y valores de la cultura en la que se escribió. Contexto literario. Considera el género literario del texto, poesía, historia, ley, etc., ya que esto influye en la forma de interpretar su significado. Contexto inmediato. Analiza el párrafo o capítulo en el que se encuentra el pasaje que estás leyendo, y cómo se relaciona con los textos que lo rodean. 2. Gramática y significado. Gramática. Entiende la gramática del idioma original del texto, hebreo y griego. Significado original. Busca entender el significado original de las palabras en el idioma original, evitando traducciones literales que puedan ser engañosas. 3. Interpretación literal y figurada. Literal. En algunos casos, el texto debe entenderse de manera literal. Figurado. Otros textos usan lenguaje figurado como metáforas, parábolas, o poesía, que requieren una interpretación más simbólica. 4. Doctrina y contexto. Interpretación coherente. La interpretación de un texto debe ser coherente con las demás enseñanzas de la Biblia. No imponer ideas preconcebidas. No debemos leer la Biblia con la intención de confirmar nuestras propias ideas, sino estar abiertos a aprender de ella. 6. Recursos. Comentarios bíblicos. Estos recursos pueden ayudarte a entender mejor el texto, ofreciendo análisis, perspectivas históricas y culturales. Diccionarios bíblicos. Estos recursos pueden ayudarte a entender el significado original de las palabras. Estudios bíblicos. Participa en estudios bíblicos guiados por líderes experimentados. Ejemplo. Te doy un ejemplo de cómo aplicar algunas de las reglas de interpretación a un pasaje bíblico. Ejemplo. Mateo 5.38 a 39. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. 1. Contexto. Contexto histórico-cultural. Jesús estaba hablando a una audiencia judía, que estaba familiarizada con la ley de Moisés, que incluía el principio de, ojo por ojo y diente por diente. Contexto inmediato. Este pasaje forma parte del Sermón del Monte, donde Jesús está enseñando a sus seguidores cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 2. Gramática y significado. Gramática. El uso de la frase, ustedes han oído que se dijo, indica que Jesús está citando una ley existente. Significado original. La frase, ojo por ojo y diente por diente, era una ley de justicia retributiva que buscaba evitar la venganza excesiva. 3. Interpretación literal y figurada. Interpretación literal. Si se toma literalmente, este pasaje significaría que debemos dejar que nos golpeen en ambas mejillas sin oponer resistencia. Interpretación figurada. Jesús aquí está utilizando este pasaje como una metáfora para enseñar sobre el perdón y la reconciliación. 4. Doctrina y contexto. Doctrina. Las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte se enfocan en el amor, la misericordia y el perdón. Contexto. Jesús no está hablando de pasividad o debilidad, sino de una forma superior de vivir, donde el amor vence al odio y el perdón vence a la venganza. 5. Guía del Espíritu Santo. Reflexión. El Espíritu Santo puede ayudarte a reflexionar sobre el mensaje de Jesús y cómo aplicarlo a tu vida. Conclusión. En este pasaje, Jesús está desafiando a sus seguidores a vivir de una manera que esté en sintonía con el amor y la misericordia de Dios. No debemos interpretar este pasaje como una obligación de permitir el abuso, sino como una invitación a responder al mal con el bien, al odio con el amor, y a la violencia con el perdón. Espero que este ejemplo te ayude a comprender mejor cómo aplicar las reglas de interpretación a la Biblia.
Recuerda que en la interpretación de la Biblia debemos siempre tener en cuenta la oración y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla. Te invito a escuchar nuestra estación de radio en línea, en donde comparto predicaciones, alabanzas, y mensajes bíblicos todos los días. El enlace lo dejaré en la descripción de este video o audio. Si Dios permite, hasta la próxima.